Bueno, queridos patitos, estamos una vez más hablando de una película con su trasfondo y su contexto. Ayer hablábamos de Los Siete Samuráis con Ricardo Ibars y en un futuro vendrá un vídeo aquí sobre el cuarto protocolo. Por lo tanto, ciertamente tratamos cine bien diverso. Y Capitolio 1 es una película de la segunda mitad de los años 70, Peter Hyams, que tiene dos vertientes. Una, la de Marte, y otra, la del Watergate, porque estamos hablando del momento en el que, en el año 1976, ya sabemos que las elecciones son el primer martes después del primer lunes de noviembre, ganó James Earl Carter, un antiguo cacahuetero, antiguo gobernador del estado de Georgia, donde luego se harían un montón de películas en Atlanta, que recuerda el momento aquel de Margaret Mitchell en la construcción de lo que el viento se llevó y la quema de Atlanta. Creo que era el general Sherman, pero ahora lo estoy diciendo de memoria. Y por tanto ese momento y esa locación pues ciertamente tiene que ver con esta segunda mitad, los años 70, después de Nixon, después del Watergate, con una América que se retroalimenta a sí misma de esa autocompasión, en donde las dificultades, las mentiras, pues tienen todo que ver. Tenemos Capricornio 1, en donde el inicio es el viaje a Marte, porque quizá desde el presente hacia el pasado, pues podemos ver esa situación en la que se sabe que hubo un parón en la carrera espacial, donde después del Apolo 17, el Apolo 18 no se hizo, incluso hay una película de estas, precisamente he visto Capricornio 1 en Amazon Prime Video, donde también está esta Apolo 18, esa misión fantasma, que algunas de estas estaban planificadas, pero el Congreso las cortó, diciendo ya no hace falta ir más, no tiene ningún sentido seguir gastando dinero cuando luego no hay un retorno. Y por tanto, esa película de esa presunta misión secreta está ahí también en Amazon Prime Video. Y en aquellos años, desde los años 60 en adelante, se tenía esa perspectiva de los cronogramas de que iba a cumplirse. Primero ir a Marte, luego ir a no sé qué otro sitio. Los dibujos, las gráficas, las infografías de todos los cachivaches que iba a hacer la NASA. Precisamente ahí podemos entrar en 1968-2001, una odisea en el espacio, con todos esos gráficos de lo que en teoría iba a ser el avance. Y precisamente Stanley Kubrick, tenemos un conversatorio bien rico en este canal sobre la película 2001, pues ciertamente se nutrió de estos avances de la NASA, de cuál era la espectacular explosión de la exploración espacial después de la llegada propiamente a la Luna en julio del año 1969. Y estamos hablando ciertamente de una proyección que estaba en ese momento. Y por tanto lo de Marte pues no estaba tan lejano, no se preveía. Y por otro lado está el juego de las mentiras, el juego, porque Peter Hyams viene de la televisión, de ser presentador de noticias. Y por tanto tiene un cierto empaque respecto al protagonista, porque habría dos, que son los que hacen la carrera al final, hacia precisamente el funeral, que son los dos que se reivindican, que es la venganza. Recorre la película la venganza tanto de Brubaker como del periodista contra sus jefes, que son los que tratan de hacer de una u otra manera una cierta cobertura, porque Capricornio 1 en teoría es como una película de ciencia ficción que en teoría podría entroncar con la película aquella del año 2000, que es Misión a Marte, aquella con Tim Robbins, donde Armin Muller, que está comentada en este canal, pero tiene más de thriller político. Incluso en un momento dado se juega con la película Watergate, con precisamente en ese año 1976 es cuando se lleva al cine con Bob Woodward, Carl Bernstein, interpretados por Dustin Hoffman y Robert Redford. Por tanto, es un momento también de eclosión de estas circunstancias en los Estados Unidos, de la mentira sistemática del poder.
cosa que luego se jugará en Operación Luna, aquel documental o documentary en donde la gente olvida que se estableció para el día 1 de abril, que es April Fool, el día de los tontos, que es el día equivalente en el mundo hispánico, sería el día 28 de diciembre, el día de los santos inocentes. Y por tanto ahí tenemos una historia bien interesante y bien rica que tiene que ver precisamente con Stanley Kubrick, que también hay quien junta en el documental aquel de Habitación 237 con El Resplandor, que tiene un conversatorio íntimo en este canal, por supuesto que sí, porque ameritaba y porque, bueno, pues había que hablar también del Resplandor, no solamente de 2001, una odisea del espacio, sino también de estas otras cosas. Ciertamente hay esas dos dualidades, el hecho político y el hecho de ciencia ficción, la misión hacia Marte. Pero hay ese problema que se comunica al inicio de la película, porque al principio pues tenemos un poco una circunstancia un poco como la que vemos en Elegidos para la Gloria o incluso en Space Cowboys, dos películas que una es de los años 80 y la otra del año 2000, que también por supuesto están comentadas en este canal, y que habla de esa relación con los viajeros hacia el espacio y esa Biblia, los que trabajan precisamente con el aparato técnico, que son importantes porque es un esfuerzo colectivo, y ahí se puede entender, por ejemplo, cuando hay un primer libro que dice que nunca fuimos a la luna. Bill Casey, que se presenta como antiguo trabajador de la NASA y que en realidad, si no recuerdo mal, porque tengo un vídeo subido porque había desaparecido de internet, con Alfonso Gámez, Luis Alfonso Gámez, sobre el periplo de si fuimos o no fuimos a la luna. En este canal lo tengo ahí recogido. Y trabajó antes incluso de tener contratos en la empresa en la que trabajaba, que no era la NASA sino una empresa contratista. Antes de que tuviera contratos con la NASA, trabajaba en la sección de documentación, es decir, era un bibliotecario, y por lo tanto luego hizo una serie de situaciones en las que también confluyeron otros elementos, como por ejemplo lo que en los años 70 será la Blaxploitation en el cine, es decir, el tema de los negros, los suburbios. Incluso había gente que en parte se mete en esta película con el discurso este de no podemos utilizar estos dineros tan grandes para ir al espacio en arreglar nuestros suburbios y mantener esta realidad. Una protesta que se hizo en paralelo al lanzamiento del Apolo 11, especialmente por la comunidad afroamericana. Por lo tanto, ciertamente ahí tenemos el trasfondo que sirve de contexto para entender por qué se da la película Capricornio 1, con toda su parafernalia y situación. Porque ciertamente a Peter Hyams se le ha considerado un director asociado, especialmente con esta situación de la... Hay quien dice que es una especie de trilogía, simplemente porque son tres películas, aunque no tengan excesivamente conexión, como es precisamente esta Capricornio 1 de 1977, luego Atmósfera 1 con Sean Connery, que es un poco Solo ante el peligro en el espacio, aquella de 1981, y después 2010 Odisea 2 de 1984, que tiene un vídeo en este canal, porque en su momento Capricornio 1 impactó por su planteamiento del engaño por la imagen, e hizo que el film en su conjunto tuviera más de thriller político, por el juego de intereses en torno a la agencia espacial, que de película de ciencia ficción, por el planteamiento de una misión a Marte, ¿no?, de acción, por las impresionantes escenas de persecución aéreas entre el biplano y los dos helicópteros Hughes OH-6 Cayús. La historia gira en torno a un gran engaño montado de cara a la opinión pública y sustentado por las imágenes de televisión que
que sin llegar a producirse el amartizaje, por el simple hecho de mandar una nave vacía a Marte, los estadounidenses y el mundo entero fuesen testigos de una hazaña que reportaría prestigio ante el mundo y recalcaría la superioridad del país ante las demás naciones y en particular ante sus rivales en la carrera espacial. El engaño colectivo con la televisión, cargada de certificar como realidad una ficción, reavivó la teoría de la conspiración que durante los años precedentes había venido cuestionando la autenticidad de la llegada del hombre a la Luna en 1969. Aquí es donde tenemos el libro, precisamente, de este Bill Casey, con Nunca llegamos a la Luna. Y cita a Peter Hyams en una larga reflexión. Dice: comencé a pensar en una película sobre la realización de un engaño en un acontecimiento de este tipo mientras trabajaba para la CBS en las transmisiones de las misiones Apolo. Reflexioné y me di cuenta de que un acontecimiento tan impresionante y fundamental como el alunizaje del Apolo 11 casi no hay testigos, y que la única verificación de la que disponemos vino de una cámara de televisión. Años más tarde, cada vez que había algo en las noticias acerca de un transbordador espacial, se cortaba para pasar a un estudio en San Luis donde se hacía una simulación de lo que estaba pasando. Yo viví, dice Peter Hyams, como la generación de mis padres creía ciegamente que si algo salía en los periódicos era verdad, y eso resultó ser pura mierda. Y mi generación, dice Peter, fue criada para creer que todo lo que salía por televisión era cierto, y ocurrió lo mismo. Así que mientras estaba viendo esas simulaciones no dejaba de preguntarse, dice Peter Hyams, qué pasaría si alguien hubiera falseado toda esta historia. Y ciertamente esa confluencia es la que sucede porque se desarrolló este thriller bajo esa inspiración de la leyenda urbana que llegaba a creerse que la llegada del hombre a la luna fue posiblemente un fraude, aunque cambiando evidentemente la luna por Marte en el film. Uno de los que se interesaron por ello fue precisamente este antiguo presentador de telediarios, guionista y director de cine, Peter Hyams, que escribió el guión bajo esta teoría en 1972. Por lo tanto, ahí tenemos un origen en ese momento en el que todavía ni siquiera había explotado el Watergate. Sin embargo, tardó varios años, hasta 5, desde la escritura del guión hasta la producción, en poder vender el proyecto y hacerlo. Todo cambió luego a causa del escándalo Watergate, que terminó por expulsar de la presidencia a Nixon en 1974. En agosto, precisamente, es cuando se produce el relevo, con el señor Gerald Ford como presidente encargado y sucesor, al que no, en teoría, no eligió nadie porque la fórmula era con el vicepresidente era Spiro Agnew, con el que se presentó a la reelección en 1972 y por tanto primero dimitió Spiro Agnew, el Congreso activó la sucesión para la vicepresidencia, entró Gerald Ford y muy poco después Gerald Ford alcanzó la presidencia después de la dimisión en agosto de 1974 y por tanto ahí tenemos el catalizador para poder sacar adelante este proyecto. Sin embargo, precisamente todo esto cambió con ese Watergate, ya que el tema de un gobierno que engaña a su pueblo a causa de lo ocurrido en este escándalo se había vuelto ya muy popular, por lo que ya se dio luz verde para hacer esta película. Hay un tema que ciertamente resulta interesante, porque Peter Hyams habla de que solamente teníamos la prueba de la televisión, pero también tenemos la telemetría, tenemos los espejos colocados en la luna para precisamente la triangulación, el haz de luz, el láser que se envía para allí, y por lo tanto no solamente es necesario el hecho de la prueba fotográfica, de la prueba de vídeo para demostrar que se llegó a la luna, pero está muy socializada esta idea de que NASA nos miente, de que incluso que Stanley Kubrick es el que grabó precisamente estas cosas, lo cual es una cosa que en primer lugar, el primer lugar donde sale esta vinculación de Stanley Kubrick con el falso alunizaje es un lugar de humor en internet en los años 90. Y resulta curioso precisamente eso, que en 1976
se dio luz verde a esta película. Y pese a saber que la película cuestionaría duramente su reputación, la NASA cooperó en la producción del film sin importarle un comino. La NASA cooperó en la producción de Capricornio 1. Y esta película, entretenida, resulta curioso porque fue el primer éxito comercial de Peter Hyams, que luego haría precisamente esas otras películas, como son la de Atmósfera Cero, la de 2010, el año que hicimos Contacto, la secuela de 2001, y bueno, pues otras, como por ejemplo The Relic, El fin de los días, de 1999, con Arnold Schwarzenegger, o El sonido del trueno, 2005, aquella con Ben Kingsley, y que tiene que ver con aquella otra novela a la que da título, como es El ruido del trueno, de Ray Bradbury, un clásico que precisamente fue llevado al cine, bueno, pues con Ben Kingsley, Catherine McCormack, Edward Burns, ahí en esa película que, bueno, pues tiene ciertas peculiaridades, por decirlo de manera diplomática. Por lo tanto, ciertamente esta película tiene esas dualidades, como es el hecho de que entramos y les dicen, bueno, las empresas pues tienen cierto margen de ganancia para obtener un cierto beneficio. Nosotros obtenemos el producto que queremos y aquí todo el mundo es feliz. Y por supuesto, si en un estado pues hay trabajo, pues luego para el Congreso, para el Senado, para la presidencia, pues esos obtienen votos políticos. Y por lo tanto, todo el mundo es contento, es feliz, pero en un momento dado se dieron cuenta, mientras tenían el avance de todas estas realidades, de que iban a tener un soporte de vida para 3 semanas. Y estamos hablando de un viaje de meses hacia Marte. Y por lo tanto, al de 3 semanas, los astronautas hubieran muerto. Lo cual, en parte, está introduciendo un elemento que es positivo. Positivo, en tanto en cuanto esta realidad en la Unión Soviética no se hubiera dado. No hubiera sido posible. Porque la importancia de la vida en la Unión Soviética era completamente distinta, desde la relación del Sherman con el T-34 a nivel militar en la Segunda Guerra Mundial, hasta el punto de que luego, cuando dijeron que no iban a poder seguir utilizando los Shermans, el que gustó mucho, los reconvirtieron en tractores en la propia Unión Soviética, porque era muy cómodo, era un vehículo en donde el centro era el tanquista y le daban un cierto confort, cosa que el 34 lo importante era disparar a cualquier precio. Pues ciertamente tenemos la perrita Laika, tenemos lo sucedido en Baikonur, Korolev, un montón de circunstancias que imposibilitan un tratamiento de beneficio del astronauta. Ciertamente aprendieron del Apolo 1, lo que sucedió con los 3 achicharrados ahí dentro, y es un constante aprendizaje de las circunstancias en dirección a un perfeccionamiento que en cualquier caso también tiene que ver con elementos que han venido después, porque las tragedias han sucedido en la NASA y han sido públicas, han sido transparentes, han sido publicadas al mundo al mismo tiempo que las sabían ellos. He dicho en el Apolo 1 que no iba a llevar ese nombre, pero en homenaje retrospectivo le pusieron precisamente el Apolo 1 porque era la carrera. Precisamente en diciembre de 1968 tenemos el Apolo 8 que hizo la circunnavegación alrededor de la Luna para ir identificando los lugares donde luego en julio del 69 aterrizaría o alunizaría, mejor dicho, el Apolo 11, después del Saturno, el Eagle has landed, y por tanto ahí tenemos el asunto. Y también, evidentemente, el año 1986, en enero prácticamente, tenemos el Challenger, que explotó en vivo y en directo, y tenemos también en 2003 otro transportador que explotaría en la reentrada, con un astronauta israelí que participó curiosamente en la operación de Osirak en 1981.
Por tanto, ciertamente ahí tenemos asuntos bien interesantes, pero también entronca con Apolo 13, la película que en 1995 retrospectivamente cambió la percepción respecto a que cuando una cosa va bien, va fantástico y todo va maravillosamente bien en el Apolo 11, pues ciertamente el reverso, cuando las cosas empiezan a ir mal en un entorno cerrado y complicado, es prácticamente como se dice en la película y es razonable pensarlo, Apolo 13 es el mayor éxito de la NASA, el mayor éxito en el ámbito de la dificultad, pero como un poco se trata de captar aquí, el Apolo 11 fue un éxito para el público, la gente quería verlo, el Apolo 12 ya empezó a flojear y ya el Apolo 13 la gente no tenía ningún interés, como se comenta también en esta película, y tiene bastante que ver porque luego el Congreso en el 72, precisamente en el momento en el que está escribiendo el guión, es cuando cierra el programa Apolo, lo cierra, y lanzaron el Apolo 17 y el 18 no lo lanzaron directamente, a pesar de que había tripulación de backup, es decir, había los tres titulares y había suplentes por si acaso podía pasar, como sucede con uno de los astronautas del Apolo 13, que es sustituido. Ahí tenemos el personaje de Gary Sinise, precisamente la película de 1995, aquella de Ron Howard con Tom Hanks, y por tanto todos estos elementos están ahí incorporados de alguna manera a la película esta de Capricornio 1, y por tanto ciertamente es una historia que atrapa, que emociona por las dos vertientes, porque capta el asunto de ciencia ficción, el espacio, la lucha por la nueva frontera y por supuesto el thriller político, que a veces no trata de llevar hasta las últimas consecuencias, como por ejemplo cuando hacen desaparecer al amigo del periodista, como cuando le plantan droga en el apartamento para poder meterle en la cárcel. Muchos elementos que prefiere ir desplazando porque a fin de cuentas quiere hacer una película de 2 horas para poder ser un éxito comercial, y pone la patita, pero no desarrolla, sino deja la sugerencia explícita, no implícita, sino explícita, y sigue para adelante hasta el final con la humanización de estos dos helicópteros. Un poco también, no sé si se ha dicho alguna vez, que ir del este, del este, costa este, hacia el oeste, norte-sur, y que el que logra precisamente es el oeste, la bruja del este, la bruja del oeste. Sí, estamos hablando del mago de Oz, que tiene también su significación dentro de la crisis de los años 70 del siglo XIX. Por tanto, es a veces la ciencia ficción la que trata de establecer relación con la realidad para contar alguna cosa que no se puede contar de otra manera. Y por tanto, ese avión que se tiene que aterrizar porque no hay combustible, en parte es el dios guionista el que trata de establecer también relación con estos otros productos, como esta película de 1939, esa con la, la actriz como era Judy Garland, cuyo fallecimiento y funeral produjo en Stonewall Inn en Nueva York el primer día del orgullo. Por lo tanto, ciertamente hay muchos elementos que pueden conectarse. El día del orgullo, estamos en el mes del orgullo, y por tanto aquí hay mucha mandanga que soltar, y sea buscado o no, se puede interpretar las películas de una manera o de otra. Pero como digo, los dos pilares fundamentales son Watergate y Apolo. Y como digo, en la vida real, la verdadera, la auténtica, la nuestra, la de todos los días, sabemos perfectamente que el ser humano fue a la luna. Es más, la propia producción establece esa idea en tanto en cuanto el cacharro, aunque vacío, va a Marte y vuelve.
pero como no pueden dar el soporte vital de más de 3 semanas, va vacío. Con lo cual está implícitamente diciendo que claro que son capaces de hacerlo, pero no lo suficientemente capaces, y por lo tanto hacen una pequeña trampita con este asunto de los productos de vídeo para poder dar verosimilitud. Pero por lo tanto eh, hay de trasfondo esa idea en donde trabaja mucha gente. Sería una negación muy costosa y por lo tanto es algo que es innegable, el hecho de que es la parte de ficción. Es cierto que los estadounidenses tenían esa idea de que les habían mentido, pero uno no puede sustraerse del hecho de que en el año 1900, en relación con los Juegos Olímpicos, se cuenta, y si no en Nevero Eben Trovato, que una reunión de periodistas en el centro de los Estados Unidos y que en un momento dado soltaron una butaz como que iban a hacer un reordenamiento urbanístico en China y que iban a tirar la Gran Muralla. Y esta mentira, en parte, como se suele decir, yo no genero odios, simplemente impulso el que existe. Pues espoleó esta mentira de que iban a tirar la Gran Muralla, espoleó algunos odios de los boxers, y ahí tenemos la película de 55 días en Pekín, que nos recuerda esos sucesos. Es decir, el ala de una mariposa aleteando en Tokio puede generar un tsunami en Río de Janeiro. Los efectos no buscados del efecto mariposa. Pero bueno, es una película que está bien, es disfrutable, es agradable y sigue esa misma situación estética de estas 3 películas que se ha citado, y por lo tanto tal vez por eso se piense que es una trilogía, pero solamente porque otras de las películas posteriores de este autor, Peter Hyams, pues desmerecen tanto en guión como en visual, y por tanto se tiende a quedar con estas del 77, 81, 84, pensando que luego pues un poco se dejó llevar el artista, pero bueno, el alma de Peter Hyams sigue estando en los otros productos, aunque tengan menor calidad. Esto es lo que hay. Capricornio 1, una película disfrutable y que recomiendo vivamente acercarse a verla. Y por supuesto, evidentemente, todos los demás productos que he mencionado y que también tienen su cabida en este canal en forma de vídeo. Y por lo tanto, aquí estamos con Capricornio 1, con Peter Hyams y con el viaje a Marte que todavía no hemos hecho y que algún día como civilización haremos. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Helpean.